Muy buenos días, amada Iglesia Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 17 de marzo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido el auxilio de tu Espíritu Santo para poder compartirla conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, te entrego mi vida para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, amados hermanos. Me toca compartir el libro de Mateo, capítulo 24, desde el verso 1 al 14. Estos versículos tienen dos partes. El verso 1 y 2 es respecto a la predicción de la destrucción del templo de Jerusalén por Jesucristo. Y luego, desde el verso 3 al 14, Jesús nos explica qué señales vendrán antes del fin. Amén. Comencemos leyendo la palabra en el verso 1. Dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Amén. ¿Qué sucedió en esta sección? Jesús predijo que el templo de Jerusalén, que había sido construido por Herodes, que los judíos la consideraban un edificio grandioso, bonito, espectacular. Amén. Pero aquí, cuando los discípulos le muestran a Jesús el templo, Jesús predice que este templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Amén. Luego vemos que en el año 70 después de Cristo, este templo fue destruido por el ejército romano, que estaba comandado por Tito, quien sería el futuro emperador romano. Amén. Entonces, amados hermanos, Jesús no solamente ve lo que ve el hombre. Jesús no ve la parte exterior de una edificación. Jesús ve lo interior. Y no solamente ve lo presente, sino ve lo futuro, porque se anticipa a la destrucción de este templo. Entonces, los discípulos, al oír la respuesta de Jesús, se hacen tres preguntas, ¿no? En el verso 3 dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Saben qué pasa, amados hermanos? Que los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con la consumación del siglo y además con la destrucción de los malvados. Por eso es que los discípulos hacen estas tres preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la fecha de la destrucción del templo? ¿Qué señal habría para la venida de Jesús? ¿Y cuándo sería el final o el fin del mundo? Amén. Y es cierto, muchos de nosotros también tenemos estas preguntas. Pero ¿saben qué, hermanos? Jesús en el verso 4 les responde: miren que nadie los engañe. ¿No? Como quien dice: yo sé que tienen curiosidad, pero no deben dejarse engañar. Y en el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, que dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Dice que en los últimos tiempos, dice la palabra, que vendrán muchos anticristos.
¿qué es un anticristo? Un anticristo es una palabra derivada del griego, que significa acerca de alguien que se opone a Cristo, o que toma su lugar, que usurpa su lugar. Amén. Esta palabra anticristo se refiere especialmente a un personaje que va a venir en un periodo que se llama la Gran Tribulación. En este periodo, este personaje que va a hacer va a usurpar el lugar de Cristo. Y mientras se esté pasando la Gran Tribulación, también estarán pasando las bodas del Cordero. Y al finalizar esta Gran Tribulación, ¿qué sucederá? Este evento conocido como la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces Jesús le responde, ¿no? Que nadie los engañe. Vendrán muchos anticristos. Y esto tiene que ver también con lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando de este personaje de la tribulación. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Amén. Y nos da algunas señales de cómo identificar quiénes son estos anticristos, ¿no? En el verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, una forma de identificar al mentiroso, al que está en contra de Cristo, es porque niega la deidad de Jesús. Luego Juan continúa, ¿no? Este es el anticristo, pues niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Una forma de saber quiénes son estos anticristos es que niegan la deidad de Jesucristo. Amén. En Mateo 24, del 23 al 24 dice: si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren allá, no les crean, porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. El hecho de que este tipo de personas hagan señales, hagan milagros, no significa que vienen de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. No hay que dejarnos engañar por las señales, por los milagros. Amén. Sino que hay que escudriñar la palabra de Dios. Amados hermanos, dice la palabra, Jesucristo decía: escudriñen las Escrituras, porque éstas dan testimonio de mí. Busquemos a Jesucristo por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Escudriñemos su palabra para poder conocerlo. Dice el mismo Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Entonces, busquemos la verdad a través de la palabra, porque Jesús también dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Conozcamos a Jesús por medio de la palabra de Dios, porque Él es el camino a la salvación. ¿Y qué más dice Jesús? Amén. No hay otro modo de llegar al Padre si no es por mí. El único modo de que nosotros podamos llegar a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Por medio de su palabra. Amén. Entonces, es lamentable que cuando vino Jesucristo, el verdadero Mesías, ¿qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Pero en contraparte, el diablo consigue engañar a muchos
para que crean no en el verdadero Jesús, sino en falsos Cristos. Amén. Entonces tengamos cuidado de estos grupos que dicen tener al Cristo reencarnado, o aquellos grupos que no reconocen la divinidad de Cristo. No nos dejemos engañar. Amén. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Entonces, entendamos los tiempos. Dice que vendrá un tiempo donde se producirá el arrebatamiento, donde la iglesia será arrebatada, como nos dice en el libro de Tesalonicenses. Y cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué se producirá? Las bodas del Cordero. Pero acá en la tierra, ¿qué pasará? Se iniciará un periodo que se conoce como la Gran Tribulación. En esta Gran Tribulación, ¿quién tendrá el dominio? El Anticristo, que a su vez este periodo, ¿no?, de 7 años, como dice la Biblia, tendrá su fin cuando venga Jesucristo por segunda vez y derrote al Anticristo. Amén. Por lo corto del devocional no me puedo explayar en más versos de la palabra. Está, por ejemplo, todo este detalle en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este periodo? Van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber destrucción, va a haber persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, en el verso 6 de Mateo 24 que estamos leyendo dice: oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. ¿Qué va a pasar en este periodo? Amén. Si bien es cierto, en la primera venida, ¿cómo vino Cristo? El Mesías vino anunciado por los ángeles, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 2:14, los ángeles anunciaban paz. ¿Qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero en la segunda venida no va a ser de la misma manera, porque va a ser precedida de la guerra, dice, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 6, del 3 al 4, ¿qué podemos ver? Que se abren los sellos, los jinetes del Apocalipsis. Amén. Entonces, será una situación de guerra, de persecución. Pero ¿saben qué, amados hermanos? ¿Qué nos decía Cristo? No se turben, porque es necesario que todo esto suceda. Amén. Para nosotros los creyentes, que creemos en Jesucristo, que amamos a Jesucristo, no tiene que ser motivo de alarma. Amén. ¿Saben por qué, amados hermanos? Acordémonos del Salmo 27. ¿Qué decía David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. ¿Qué dice la palabra en Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Por más que escuchemos de rumores de guerra, porque en los últimos tiempos habrán guerra, nosotros estaremos confiados, porque dice la palabra que el Señor nos librará de la hora de la prueba, que es este periodo de gran tribulación. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar confiados. Pero aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, quienes se niegan a recibir las buenas nuevas de la paz, tendrán que oír las malas nuevas de la guerra. Amén. Entonces, en el verso 9 que dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y
seréis odiados por todos los hombres por causa de mi nombre. Entonces, en este periodo de tribulación, amados hermanos, será muy difícil. ¿Por qué? Porque los que hayan quedado para salvar su propia vida, ¿qué tendrán? Tendrán que confesar a Jesucristo, al Señor. Pero como será un reinado del anticristo, ¿qué pasará con estas personas? Serán atribuladas. Amén. ¿Qué más pasará? En el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y se odiarán. Amén. En este periodo, ¿qué habrá? Un periodo de gran apostasía, donde muchos tropezarán. Amén. Retrocederán. Entonces, en estos tiempos de sacudida, tiempos de tormenta, serán ahuyentados muchos que parecían seguir a Cristo en días de calma. Entonces, amados hermanos, será muy difícil esa hora de la prueba. Será muy difícil ese momento donde el anticristo tenga su reinado. Por eso es preferible ser parte de la iglesia que será arrebatada, que será librada. Amén. De esta hora de la prueba, de la tribulación. Entonces, por eso dice ahí en el verso 13, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando de estas personas, amén, que estarán en el periodo de tribulación, que es previo a la segunda venida de Cristo. Para poder ser salvo en ese periodo de tribulación, tendrán que perseverar hasta el final, y aún con su propia vida tendrán que seguir reconociendo que Jesús es el Cristo. Entonces, amados hermanos, es preferible arrepentirnos hoy, porque hoy es el día de salvación. La palabra de Dios dice: el que confesare con su boca y creyere con su corazón que Jesús es el Cristo, ese será salvo. Yo te invito, amado hermano, que confieses al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. No esperes a estar en ese periodo de tribulación, donde el anticristo establezca su reinado, porque ahí será muy difícil confesar a Cristo. Por eso también en el verso 14 de Mateo dice, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tiempo está muy cerca para el fin. Vemos que todas las señales ya están siendo cumplidas. Amén. Había una parte que faltaba predicar, pero en estos tiempos, con el incremento de la tecnología, a través del satélite, a través de la televisión, del internet, ya no hay lugar, o mejor dicho, hay poco lugar que falte ser predicado. El tiempo del fin está cerca. El tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Pero antes de la venida de Cristo vendrá esta tribulación. No esperemos llegar a la tribulación. Arrepiéntete el día de hoy. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Háblale a tus seres amados de Cristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias, Padre bendito, porque tú nos adviertes que el tiempo de tu segunda venida
está cerca. También creemos, tus hijos, Señor, que tú nos librarás del periodo de la prueba, de la gran tribulación que precede a la segunda venida. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a permanecer fieles, nos ayudes a compartir tu palabra, Señor. No queremos que ningún familiar parta de este mundo sin recibir a Cristo. Queremos que todas las naciones escuchen que tú eres el Rey de Reyes, tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre bendito, por el privilegio de compartir tu palabra. Amén.